Bien, buen día. En este video vamos a hablar sobre el efecto sustitución y efecto ingreso según la descomposición de Slutsky y la aplicación en algunos trabajos prácticos. En primera instancia, vamos a recordar un poquito en qué consiste la condición o la ecuación de Slutsky, la cual nos menciona justamente que frente a variaciones de precios puede haber una afectación del consumo de tal o cual bien, y eso justamente se deriva a través de la demanda higgsiniana y esto representa el efecto sustitución. Así también si hay una afectación en precios, puede haber una afectación justamente en precios, dado si tenemos un efecto renta también que podría darse, representado por lo que sería una derivación en términos marshallianos de la demanda. ¿Ok? Entonces, en las aplicaciones empíricas, lo que se trabaja justamente es con un esquema que lo vamos a plantear en esta lámina. Las primeras estimaciones se hicieron justamente en 1969, que son las estimaciones de Rotterdam, donde básicamente se trabaja con un modelo diferencial, una aproximación local en cambios marginales. Después los modelos de 1974 se hicieron los modelos Transloc, donde en esencia se construye una función de gasto flexible, pero que contiene muchos parámetros y obviamente debe imponerse las debidas restricciones de Slutsky como tal. No es sino hasta 1980 cuando el modelo de Ditton y Mueller básicamente genera el modelo AIDS o el Almost Ideal Demand System, donde es un modelo más parsimonioso, si bien es cierto, parte de una función Trax-Log, pero ya nos permite estimar de mejor manera, de manera diferenciada, lo que sería la demanda higgsiniana, el efecto sustitución y el efecto total a través de la demanda marshalliana como tal. Ahora, este modelo es mejorado en 1997, justamente por Banks y Blundell, donde al término AIDS, al modelo AIDS, le agregan un término cuadrático justamente en la parte del transloc. En 2008, justamente el autor de donde tenemos la revisión de los modelos, Barnett y Serletis, específicamente, quien nos da la revisión de todos los modelos aplicados a lo largo de la historia, ellos nos hablan también que aparte de los modelos ya mencionados, se puede hacer estimaciones no paramétricas para poder justamente determinar de mejor manera cómo serían los sistemas de demanda. En el año 2009 surge una innovación con respecto a los modelos QAIDS y básicamente es el modelo EASY o Exact Affine Stone Index, donde lo que hace justamente es proponer una mejora en términos de QAIDS, permitiendo un modelo más flexible que es mucho más sensible a detectar la heterogeneidad observada en los parámetros. Y bueno, en el año 2021, que es el estudio que lo vamos a analizar, uno de los estudios que lo vamos a analizar, es justamente el modelo EASY, pero combinado con en una técnica semiparamétrica. Este trabajo es de Ramírez y López y básicamente es una estimación que nos da en tres etapas y nos permite diferenciar de mejor manera la heterogeneidad, incluso con clústeres de preferencias. Ahora, un poco para entender el primer estudio, vamos a ampliar a lo que significa un modelo AIDS y QAIDS. Debemos recordar que los dos modelos permiten entender cómo varía la participación del gasto de cada bien cuando cambian los precios y el ingreso. Tanto el modelo AIDS como el QAIDS básicamente utilizan una forma funcional del logaritmo de X dado P o sobre P, pero en el caso del modelo AIDS esta relación es una relación lineal. Es decir, que si tomamos en cuenta la curva de Engel, que es la relación gasto-ingreso, en el modelo AIDS se considera una relación lineal, mientras que en el modelo QAIDS se considera una relación cuadrática que es mucho más flexible y justamente permite capturar de mejor manera los efectos en bienes inferiores o normales en diferentes rangos de ingreso. En la parte derecha justamente podemos observar cómo es el efecto lineal del modelo 8 y el modelo QUAID, que es un poco
como su nombre lo indica, incluye la Q de un quadratic, ¿sí? Es importante mencionar que ambos modelos cumplen justamente con el tema de que la matriz de semidefinida negativa, es decir, que en este caso todos los gastos son igual a uno, tienen homogeneidad en precios y existe una simetría en términos de Slutsky. Ahora, el primer estudio que nosotros vamos a revisar es justamente el estudio de Antanasio en el año que fue publicado en el año 2013. El objetivo de este estudio justamente fue ver el efecto ingreso-sustitución en México, la realidad que estaban viviendo en este instante los mexicanos en el contexto que se realiza el estudio es una fuerte variación de precios internacionales en varios productos como tal que afectaron a los hogares más pobres, a los rurales en México. ¿Ok? Entre los productos que se consideran para el análisis está justamente el tema del frijol, tortilla de maíz, arroz, trigo, justamente cárnicos. Y lo que se ve justamente es, evalúa, además del efecto ingreso, sustitución, el tema nutricional. Ahora bien, el diseño que utilizan los autores, en este caso es una muestra de un programa, justamente es una encuesta de evaluación de Progresa, que es el programa de transferencias condicionadas en México. La información es desde la década de finales del 90, incluye justamente la variación de precios del 2006 hasta el año 2008 y el método que aplican los autores es el método ya modificado del AIDS o el Q-AIDS como tal. ¿Sí? Ahora, como principales resultados de los modelos, podemos diferenciar justamente el efecto ingreso-sustitución. Si bien es cierto, bueno, se calculan todas las elasticidades cruzadas entre los diversos productos, dados los sistemas de demanda como tal. Lo principal justamente es que en el efecto ingreso en particular, el ingreso extra se orienta a diversificar la dieta, más carne, frutas y verduras. El frijol y el maíz se mantienen su rol como bien de subsistencia, es decir, que frente a la variación de precios, cuando obviamente las personas en este caso tienen mayor dinero para comprar o los precios son más bajos, prefieren comprar obviamente lo que son más carne y pan y frutas, ¿no? En temas de ingresos también los bienes de primera necesidad como el maíz y las legumbres que mantienen elasticidades menores a uno muestran que aumentos del ingreso se traducen en aumentos proporcionales menores de consumo como tal. En bienes cercanos a los unitarios como arroz, frutas y verduras, el gasto de estos bienes crece casi en la misma proporción que el ingreso alimentario como tal. Y algo importante justamente es destacar los bienes de lujo, que en este caso en la canasta de los hogares rurales pobres mexicanos se mantienen, ¿no? Es decir, que el trigo, por ejemplo, y productos animales y otros almidones como tal, como el papa o la papa o el pan, básicamente solo se acceden cuando se tiene mayor cantidad de ingresos. Es decir, cuando las familias tienen un mayor margen presupuestario, van a acceder a estos bienes. En el tema de efecto sustitución, el alza de precios justamente lleva un ajuste regresivo de la dieta. ¿Por qué un ajuste regresivo? Porque mientras más suben los precios en este caso, las personas tienden más al consumo de alimentos tradicionales, como en este caso es la tortilla de maíz y también el tema de frijoles. Y obviamente dejan de consumir los bienes que lo consideran como lujo o más bien que se detectaron como lujo en el estudio, como son la carne, el trigo y los productos animales en general. La sustitución amortigua el shock de precios, pero no elimina la pérdida de bienestar. ¿Cuál pérdida de bienestar? La de no consumo de carnes, por ejemplo. En temas de elasticidades propias marshallianas y hicksianas completas, lo que podemos decir es que bienes con menor sensibilidad a precios, que son más rígidos, son por ejemplo el maíz, que es 0,61 en términos marshallianos y 0,44 en términos hicksianos. Productos animales y otros productos como el azúcar y el café son menos sensibles. Existen bienes que tienen una mayor elasticidad, que básicamente son otros almidones y frutas y verduras, por las razones mencionadas anteriormente. Y bueno, ¿cuál es la fuente principal de almidón? Aquí el maíz, el trigo, son básicamente todos estos productos son sustitutos entre sí. Es decir, que cuando sube el precio del pan o arroz, aumenta el consumo relativo de la tortilla.
En términos de análisis de bienestar, entre el año 2003 y el 2011, los precios de alimentos en México aumentaron un 14% en términos reales a los salarios, lo que cual obviamente es una pérdida de bienestar. Políticas simuladas que trabajaron los autores es que el subsidio de precios básicamente del 5% reduce las pérdidas, pero no en forma generalizada. Lo que más recomiendan en este caso los autores es la transferencia monetaria o en efectivo de 50 pesos semanales a través del programa Oportunidades que genera un costo, es costo efectiva mucho mejor. Como temas importantes a rescatar del análisis es el efecto ingreso, en resumen, muestra la jerarquía alimentaria de los hogares rurales pobres. Son bienes básicos, la tortilla de maíz y obviamente los frijoles, mientras que las proteínas y pan son lujos aspiracionales. El efecto sustitución muestra que ante shocks de precios de los hogares ajustan, pero hacia bienes más baratos y calóricamente básicos, como los que mencioné, la tortilla y obviamente los frijoles, deteriorando la calidad de la dieta. Y obviamente la capacidad de sustitución entre alimentos existe, pero no es suficiente para evitar las pérdidas de bienestar. En nivel de política pública, justamente las transferencias monetarias en términos costo efectivos son mucho mejores a los subsidios como tal y pueden ser mejores focalizadas y no generan una distorsión de precios. Luego pasamos al estudio del modelo del segundo paper, en este caso se lo hace con un modelo EASY. El modelo EASY, recordemos que parte o se fundamenta a partir de las restricciones de la forma de la curva de Engel, que es la relación ingreso-gasto. En este caso, el AIDS captura este movimiento o esta relación de forma lineal, el modelo QAIDS lo hace de forma cuadrática, pero cuando existe mayor heterogeneidad puede ser incluso una relación polinómica. Y al no existir esta relación, obviamente se fundamenta o se propone este nuevo modelo. Adicionalmente, los modelos QH y AIDS poseen un problema de endogeneidad, es decir, que el ingreso real es endógeno. El gasto en cada bien depende del ingreso real, pero el ingreso real mismo está correlacionado con el error de las ecuaciones. En este sentido, para solventar estas restricciones o estos inconvenientes, se propone el Exact Apping Stone Index, que básicamente es el modelo EASY como tal, el cual garantiza las elasticidades de las demandas, respeten tanto las condiciones de la teoría de Slutsky, es decir, que sea una matriz semidefinida negativa y que también obviamente cumpla con las propiedades estadísticas. El modelo EASY justamente se estima en tres etapas. En la primera etapa, si es que hiciéramos a través de OLS, tendríamos un problema de endogeneidad. En la segunda tendríamos un problema de correlación de los residuos. Entonces, el modelo EASY básicamente en la primera etapa solventa lo que sería el tema de la endogeneidad a través de variables instrumentales. En la segunda, para corregir la correlación, lo hace a través de un modelo SUR. Y en la tercera, obviamente, solventa todo lo anterior y con estos insumos construye un modelo generalizado. Ahora, el estudio que vamos a analizar justamente a continuación es el estudio de Ramírez y López, construido en un ambiente de control en Colombia, donde básicamente lo que se trata es medir los efectos de un impuesto al consumo y cómo afecta esto al bienestar de los hogares. El impuesto básicamente era enfocado a la electricidad, el agua y el gas en hogares de los estratos 4, 5 y 6, los más altos, y básicamente lo que pretendía celebrar una empresa eléctrica en ese caso. ¿Ya? Los modelos de demanda en este caso eran limitados, entonces los autores propusieron usar el QUATES. El diseño que utilizan es la Encuesta Nacional de Presupuesto de Hogares de Información Regulatoria, y aquí en este caso va a usar el modelo EASY como tal. A nivel de efecto ingreso, básicamente los resultados del estudio de Ramírez y López encuentran que los servicios públicos son bienes necesarios, como era de esperarse. La proporción del presupuesto destinada cae a medida que el ingreso incrementa, es decir, en este caso la electricidad, el agua, el alcantarillado. Obviamente, para los hogares más pobres resultan ser, y para todos resultan en realidad ser bienes necesarios, pero conforme aumenta el ingreso, no es que aumenta el consumo necesariamente de estos bienes, sino que se tiende a estabilizar en una proporción. El aumento de ingreso mejora el bienestar, pero se traduce en mayor diversificación en otros bienes. En el caso de que tengamos más ingresos, se construye, más bien lo que se hace es tratar de diversificar en este caso las canastas, ¿no? En estratos bajos, la proporción de ingresos destinada a servicios públicos es más alta,
A medida que aumenta el ingreso, tiende a estabilizarse en torno al 1 o al 2%. En cuanto al efecto sustitución, limitado entre servicios públicos, poca sustitución entre agua, gas y electricidad, porque son servicios sumamente diferenciados, casi no existe una sustitución entre estos bienes. La sustitución real es más bien cuando obviamente hay una variación en este caso de precios y yo puedo consumir otro tipo de bienes. Ahí obviamente se produce bien el efecto sustitución. A nivel de elasticidades propias marshallianas y higgs. Es importante destacar que la electricidad, el agua y el alcantarillado son claramente inelásticos, es decir, no puedo dejar de consumir la electricidad, ni el agua, ni el alcantarillado, entonces se mantienen con signos negativos menores a uno, mientras que el gas sí muestra una ligera elasticidad. Como puntos relevantes que se deben destacar de este análisis es que el efecto ingreso básicamente confirma que los servicios públicos son necesarios, el gasto relativo disminuye conforme al ingreso. En cuanto al efecto sustitución, los hogares tienen un poco margen para sustituir servicios básicos que de hecho se deben consumir siempre, de modo que la carga de impuestos se traduce en una pérdida de bienestar. Es decir, si yo pongo un impuesto en este caso, a la electricidad, al agua, al alcantarillado, lo que se hace es perder bienestar porque de ley debo consumir estos bienes como tal. Y justamente es por esta razón que grabar servicios inelásticos genera pérdidas altas de bienestar y por ello en Colombia la Corte Constitucional anuló este impuesto. Como innovaciones tecnológicas importantes o innovaciones metodológicas importantes en el estudio, es que como lo mencioné, se hace una estimación de errores estocásticos con una técnica no paramétrica, lo cual hace es que se construye o permite construir clústeres de preferencias de hogares con preferencias específicas y a pesar que en uno de los clústeres se agrupa el 95% de las observaciones, se puede concluir que sí existe diferencia o heterogeneidad entre ellos. Adicionalmente, en este estudio es importante mencionar que se incorpora censura, que muchos hogares no consumen todos los bienes, y obviamente el tema de que los autores, además de lo mencionado, calculan una variación equivalente, que básicamente es cuánto se debería dar de ingreso a un hogar para compensar las pérdidas. Aquí tenemos la bibliografía y espero que esté bien la presentación. Un cordial saludo.